Esto es Teología Universal, la biblioteca espiritual. Bienvenidos a su canal de la Palabra de Dios. Te invitamos a suscribirte si lo sientes en tu corazón. Hoy hablaremos de los 3 hombres con más fe de la Biblia. Bueno, sin más que añadir, comencemos. Número 1, el centurión romano. Es aquel del que hablan los evangelios, un hombre tan honrado y tan buena persona, que no pudo soportar el sufrimiento de un esclavo que se le estaba muriendo en su casa. Pues bien, de este jefe militar, que mandaba a las tropas de ocupación y que, desde luego, ni tenía, ni podía tener, las creencias religiosas de los judíos, dijo Jesús: os aseguro que en ningún israelita he encontrado tanta fe. Este es el que sorprendió al Hijo de Dios con decirle: solo di la palabra y mi criado sanará, porque no soy digno de que entres a mi hogar. Como es lógico, aquel militar, que tenía que haber hecho el juramento de fidelidad al emperador, como sumo pontífice de los dioses del imperio, a juicio de Jesús tenía más fe que nadie en la Palestina de aquel tiempo. ¿Qué fe tenía aquel hombre? No tenía las creencias religiosas de los judíos, ni las de los que seguían a Jesús, ni cumplía con las observancias de la religión revelada. Entonces, ¿qué fe tenía aquel hombre? ¿Por qué Jesús afirma que tenía tanta fe? ¿Cómo es esto posible? La respuesta es muy sencilla. Lo que aquel hombre tenía era una enorme humanidad. Era buena persona a carta cabal. Pues bien, sin duda alguna, en eso consistía básicamente la fe, según los criterios de Jesús. Una fe tan grande que hasta el mismo Señor fue sorprendido, y dijo que ni siquiera en la nación donde Dios había hecho tantas maravillas, y se le manifestaba de generación en generación, había encontrado tanta fe. Número 2, Job. Job, hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, rico y valorado, no sabe lo que se le vendría encima. Un día, en el cielo, el Señor hace una convocatoria y aprovecha para manifestar su satisfacción por Job. Satanás, sin embargo, no es avisado. Y dijo Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás sostiene ante Dios que para Job es fácil creer, porque es rico y tiene salud, que su fe es interesada, y la realidad es que Job no teme a Dios por nada. Para comprobar si Dios es justo por interés será puesto a prueba, y Dios tiene confianza en que Job la superará. La desventura cae sobre su casa. Le saquearon los bueyes y los asnos. El fuego de Dios quemó las ovejas y los caldeos le robaron los camellos. Sus 7 hijos y 3 hijas mueren en su casa. En todo esto Job no pecó y no atribuyó a Dios nada de injusto. Ha quedado sin nada y no blasfema. Era un hombre virtuoso. Luego también fue herida su salud, y en todo esto no pecó Job, aun sus amigos, y es más, su esposa, que fue la que dijo: maldice a Dios y muérete, pero Job siguió creyendo. Aquí vemos cómo este hombre, sin importar ningún tipo de calamidad, decidió creer al Señor por encima de todo. Este es un gran ejemplo de fe, la cual debemos de imitar. Después, el Señor cambió la suerte de Job, porque él había intercedido en favor de sus amigos y duplicó todo lo que Job tenía. Después de esto Job vivió 140 años. Número 3, Abraham. La fe de Abraham en Dios fue probada de una manera que la mayoría de nosotros nunca sabremos. Abraham ya era un hombre viejo cuando Dios lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Abraham creyó la promesa de Dios, aunque naturalmente hablando era imposible. Abraham y su esposa Sara habían pasado sus años fértiles y no tenían hijos. La fe de Abraham en Dios fue probada con esta promesa, para ver si elegiría creer completamente a Dios y en su palabra, sin importar lo que su razonamiento le dijera. Abraham no vaciló en su fe, y Dios cumplió su promesa. Sara dio a luz a un bebé, y llamaron a su hijo Isaac, como Dios los instruyó. Abraham fue probado por segunda vez, y esta fue una prueba diferente a cualquier otra. Años después, cuando Isaac era un niño, Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué se suponía que Abraham debía pensar sobre esto? Nada de esto tenía sentido. Dios parecía contradecirse a sí mismo. Pero la fe de Abraham en Dios no cambió. A pesar de la imposibilidad aparentemente absoluta de la situación, se levantó por la mañana, enalbardó su asno, cortó la leña necesaria para el holocausto y comenzó el viaje de 3 días por las montañas con Isaac. Para él, no importaba cómo se veía la situación, humanamente hablando. Podemos imaginar que tuvo que haber sido tentado a tener dudas al emprender el camino hacia Monte Moriah.
Pensamientos como: el corazón de Sara probablemente se romperá y nunca me perdonará, seré un asesino, debe haber un malentendido. Un Dios amoroso no podría haber dado tal mandamiento. Y, sin embargo, Abraham no había oído mal, actuó con audacia y valor porque Dios lo había dicho, y podemos leer lo que sucedió. Estos pensamientos de duda que Satanás le susurró al oído fueron desviados y derrotados por el escudo de la fe. Él creía, sin duda alguna, que Dios mantendría su promesa, incluso si eso significaba que tenía que resucitar a Isaac de la muerte. Por supuesto, Dios cumplió su promesa. En el último segundo, impidió que Abraham llevara a cabo su sacrificio e Isaac se salvó y se convirtió en el padre de la nación de Israel. Y por ese acto de fe, Abraham ha sido conocido de generación en generación como el padre de la fe.